escribió libertad. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Los salvadoreños escribiremos una nueva historia. Elevaremos nuestra voz. El acontecimiento que marcará un antes y un después en el país. Un hecho sin precedentes. Con la cobertura más grande de equipos desplegados en el territorio nacional. Unidades móviles, enlaces y transmisiones en vivo donde ocurra la noticia. Drones y todo el equipo multimedia de última tecnología. Análisis, resultados en realidad aumentada y recursos gráficos de última generación. Todo para llevarte la información sobre las decisiones que marcarán el nuevo rumbo de la nación. Nuestra señal también será transmitida a través de las plataformas digitales con el más alto alcance. Un equipo de profesionales comprometidos te informará antes, durante y después de los comicios. Acompáñanos y sé testigo de la transformación de nuestro país. Voto Nación 2021. Transmisión especial, 28 de febrero, iniciando a las 3 de la madrugada, por Canal 10. Así somos. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda Kenia Mejía. Son las 5 de la mañana con 30 minutos. Iniciamos una nueva semana, por cierto, la última semana correspondiente a este mes de febrero que ya casi se nos va. Gracias por estar siempre pendientes de Noticiero El Salvador. Buenos días, Kenia. Buenos días, El Salvador. Buenos días también a quienes están con nosotros a través de Radio El Salvador 96.9 FM y a través de todas nuestras plataformas digitales. Hay mucha información que usted tiene que conocer. Comenzamos con nuestros titulares. Presidente Nayib Bukele anuncia que este lunes inicia la entrega de computadoras para el 100% de los estudiantes y maestros del sistema público. El gobierno realiza jornada de higienización y adecuación en 1.400 escuelas que servirán como centros de votación en los comicios del 28 de febrero. Candidatos a alcaldes de San Salvador por Nuevas Ideas realizan cierre de campaña optimistas de cara al 28 de febrero. Mientras candidatos a diputados de Nuevas Ideas se reúnen con diáspora salvadoreña que viaja a El Salvador para participar en las elecciones. Y Estados Unidos se prepara para superar la barrera del medio millón de muertos por coronavirus a un año de haber reportado el primer deceso por este virus. Son las 5 de la mañana con 31 minutos, hora de compartir con ustedes la portada que tiene Diario El Salvador para hoy 22 de febrero. El titular dice lo siguiente: desertaron 1.534 policías en el gobierno del FMLN. Los asesinatos de agentes aumentaron en la administración de Funes. Conozca más detalles en esta emisión. Además, el fiscal general confirma acusación por 2 delitos contra diputado del FMLN. Además, en la fotografía principal podemos ver cómo se ilustra el cierre de campaña. Mario Durán, candidato a alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas, cerró anoche su campaña electoral. Además, información importante, el gobierno entregará computadoras a estudiantes y maestros a partir de hoy. El pueblo va a limpiar la Asamblea Legislativa. Vamos a leer más bien un texto de Dagoberto Gutiérrez, que es analista político y académico en esta entrega de Diario El Salvador. Estas y otras informaciones ustedes las encuentran hoy, 22 de febrero, a tan solo 25 centavos en Diario El Salvador. Iniciamos el detalle de la información con un caso bastante lamentable. Un accidente aéreo se registró en el cantón Changayo del municipio de Ilopango cuando una avioneta con sus 4 ocupantes se precipitó. Las autoridades de aviación civil confirmaron que se investiga el caso y que este dejó 3 personas fallecidas y un lesionado. Totalmente destruida. Así quedó la avioneta matrícula N95-207 marca Cherokee, que activó las alarmas de las autoridades tras estrellarse en Ilopango, en una zona de difícil acceso. Es una área de difícil acceso, quebrada, abarrancada, y logramos encontrar, gracias a Dios, pues, a una de las personas todavía con vida. Después llegó el personal de bomberos y logramos realizar el rescate. Solicitamos otro helicóptero para que fuera extraído el herido con grúa de rescate y penetrador de jungla. La reacción de la Fuerza Aérea Salvadoreña fue inmediata, mientras el Departamento de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil deberá determinar las causas de este accidente. Serán las autoridades de aviación civil las que van a determinar qué fue lo que pudo haber sucedido. Es necesario también quizás para la evacuación de los cuerpos, utilizar las aeronaves de la Fuerza Aérea para hacer ese rescate aquí, y también la importancia que tienen para los salvadoreños las aeronaves. Ya se salvó una vida en esta ocasión con la prontitud que llegaron al lugar. El Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y cuerpos de socorro asistieron a la zona del accidente, donde murieron 3 jóvenes de entre 15 y 29 años. La información indica que la avioneta había despegado del aeropuerto de Ilopango y se dirigía a la zona oriental del país cuando se estrellaron. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y en más información, entre la 6ª y la 10ª calle Poniente de la colonia Flor Blanca de San Salvador se registró un accidente de tránsito donde se involucraron
un microbús de la Ruta 4 y 3 vehículos particulares. El percance vial dejó como saldo varios lesionados y una persona fallecida. La víctima mortal fue Ana Mejía, panameño de 57 años, quien se conducía en el vehículo color negro. Y la Comisión Ad Hoc para el Estudio y Propuesta de Reforma a la Constitución de El Salvador está analizando hacer cambios a los artículos de nuestra Carta Magna en torno a la extradición. Es una iniciativa que los miembros de esta comisión deberán estudiar para presentar finalmente una propuesta. La extradición debería de tener en la Constitución ciertas limitaciones. Por ejemplo, que la pena, primero, que sea delito en ambos países. Además, que la pena menor de los dos países sea la que prevalezca a la hora de aplicar justicia a un extraditado, explicó Fabio Castillo, miembro de esta comisión ad hoc. En Estados Unidos, que hay pena de muerte, y le mandamos al ciudadano allá a que le apliquen la pena de muerte. No es posible. El fin es armonizar la Constitución con los tratados internacionales actualmente vigentes y así ningún salvadoreño escape del brazo de la ley, aún fuera de nuestras fronteras. En el artículo 1 y habla que las autoridades están obligadas no solo al respeto de los derechos constitucionales, sino también al respeto de los derechos fundamentales o derechos humanos reconocidos en los tratados. Entonces esa podría ser una línea que se trabaje. Por lo tanto, buscan fijar reglas claras con la idea de que las cortes de ambos países logren acuerdos más rápidos cuando se reclame a un delincuente y que las peticiones sean equitativas. Bueno, nos quiere mandar a Funes, pero si ellos piden a alguien aquí, nosotros sí se lo vamos a mandar. Algo con respecto a la reciprocidad debería de ponerse. Un caso emblemático de que Fabio se ha referido y que desde luego hay que ver el derecho interno del país de contraparte, ¿no? Porque en este caso entiendo que el principio de extradición ha quedado limitado por la persona beneficiada o sujeta de este proceso. Estas propuestas serán analizadas dentro de la Comisión Ad Hoc para Estudio y Propuestas de Reforma a la Constitución de El Salvador y posteriormente presentarán una propuesta que deberá ser aprobada en la Asamblea Legislativa. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y en otros temas, el gobierno construirá 6 cubos en varios municipios de Ahuachapán como parte de la segunda fase del Plan Control Territorial, denominada Oportunidades. Lo que esperamos es construir un país de verdad donde los jóvenes puedan transitar libremente, donde los jóvenes no carezcan de oportunidades. Son algunos de los objetivos de la fase 2 del Plan Control Territorial. Para lograrlos, el gobierno anunció la construcción de 6 cubos, 2 en Ahuachapán e igual cantidad en Atiquizaya, y uno en San Francisco Menéndez y otro en Tacuba. Vamos a recuperar, vamos a transformar estas zonas, creo que haciendo un trabajo en equipo con la población salvadoreña, poniendo en primer lugar a la población salvadoreña para hacer este tipo de inversiones que están dentro de la fase 2 del Plan de Control Territorial, nos va a ayudar a tener mejores resultados. La construcción de cada uno de los centros urbanos de bienestar y oportunidades tendrá una inversión aproximada de $500,000. Desde los cubos se ilumina una gama de posibilidades y oportunidades para la juventud, así que vamos a seguir trabajando de forma articulada con la población salvadoreña. Los cubos son una estrategia de prevención de la violencia porque están equipados con computadoras, internet, libros, espacios para talleres e incluso con área de recreación para niños. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y cambiamos de tema. Miles de abogados acudieron a las urnas para elegir a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los titulares del Consejo Nacional de la Judicatura. Los ganadores de este proceso serán enviados a la Asamblea Legislativa para depurar perfiles y finalmente nombrar a los nuevos funcionarios. Sí, pero ahí están mis compañeros, ahí están. No, pero usted no me los quiere acreditar, aquí los tengo a ellos. Señora, licenciada. Hagamos lo siguiente, que se quiten la camisa del distintivo del sindicato y que las agarremos. No, ¿y cómo me va a autorizar que me la quite? ¿Dónde ha visto usted eso? Usted no estoy haciendo campaña. No estoy haciendo campaña porque no estoy votando por el sindicato, discúlpeme. Yo no estoy haciendo campaña. Así es, yo puedo venir hasta desnuda si quiero. Con esos ánimos abrieron las urnas en uno de los centros de votación donde la comunidad jurídica eligió los perfiles que llegarán a legislativa a competir por ser magistrados.
y concejales. El candidato Marlon Harold Cornejo vino a hacer campaña con su equipo de campaña, con el sindicato que lo apoya, y luego se retiró, vuelve a entrar, vuelve a salir, vuelve a entrar, andaba regalando lapiceros. Entonces ellos quieren que se acrediten con distintivos de un sindicato que ya está identificado, que apoya a un candidato. ¿Entregó usted o no lapiceros? En ningún momento. Que me muestren dónde está la fotografía o el video en la cual yo estoy haciendo entrega de algo. Dicen que está haciendo campaña dentro del centro de votación. Yo he venido a votar. Una vez se calmó el ambiente, continuaron llegando otros perfiles, presentándose como la oferta con más experiencia para el electorado. Podemos hablar de preparaciones académicas, reconocimientos, maestrías, diplomados, etc. Entonces alguien que nunca haya sido juez, que no, al margen del sistema que tenga nuestro país, me parece de que lleva un poco de menor ventaja a alguien que ya haya tenido carrera y que haya tenido trayectoria. En cuanto a la óptica de los votantes, ¿qué le parecen los candidatos? Pues hay de todo. ¿Hay de todo un poco? Hay de todo un poco. Sin embargo, viene a que queden los mejores. Los mejores, eso se supone. A mí me parece que son personas que tienen una buena experiencia y nosotros pues como comunidad jurídica necesitamos tener gente que nos represente para resolver los problemas del día a día. Esta elección se intentó cancelar por un grupo de abogados que consideraban que los titulares de la FEDAES debían ser renovados desde el 2019, por lo que no tenían la legitimidad de liderar este proceso. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional no admitió el amparo. Ya había jurisprudencia, lastimosamente que hay muchos colegas que no le gusta estudiar, hay muchos colegas que no le gusta leer la jurisprudencia y obviamente nosotros entendemos que esas asociaciones no representan, en primer lugar, no son significativas para el gremio y en segundo lugar, no gozaban de la legitimidad para impugnar este proceso. Este se convierte en el primer filtro de todos los candidatos a renovar un tercio de la Corte Suprema de Justicia y los nuevos concejales del CNJ. De estos comicios saldrán 30 perfiles y será la nueva Asamblea Legislativa la que tenga la última palabra de esta renovación de rostros del órgano judicial, que incluye al presidente del máximo Tribunal de Justicia. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Son las 5:42 de la mañana. Es el momento para decidir el rumbo de nuestro país y construir una mejor realidad. Este 28 de febrero sintoniza nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales. Así es, a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Coméntanos y participa utilizando el hashtag VotoNación 2021. Recuerda, este 28 de febrero. Con esto vamos a una pausa comercial, son las 5 de la mañana con 43 minutos. Tenemos más información al regresar. Así somos. Voto por educación, salud y seguridad. Noticiero El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno inició con las jornadas de desinfección de las más de 1.400 escuelas en todo el país que serán utilizadas como centros de votación. El objetivo es que los salvadoreños acudan a las urnas en un ambiente con todas las garantías sanitarias.
Las aulas de los centros escolares donde los salvadoreños elegirán a alcaldes y diputados estarán libres del COVID-19. Los titulares de Salud y Educación, junto con la jefa de operaciones del Gabinete de Gobierno, supervisaron el inicio de las jornadas de desinfección de los espacios donde estarán las urnas para que el riesgo de contagio en las elecciones se reduzca al mínimo. En el marco de las facilidades para poder emitir su voto pero por supuesto con toda la seguridad y hasta acciones en las cuales vamos a verificar que se esté cumpliendo lo que corresponde a las obligaciones del Tribunal Supremo Electoral, que es garantizar la bioseguridad dentro de los diferentes establecimientos. Las autoridades enfatizaron que estas jornadas de desinfección continuarán durante la antesala a los comicios del próximo domingo y ese día también vigilarán que se cumplan los protocolos sanitarios. Pero también vamos a estar atentos el día de las elecciones, antes y durante las elecciones, esa mecánica no le implique riesgo en su salud. Vamos a procurar que se implementen los protocolos de bioseguridad. De los 1.595 centros de votación a escala nacional, 1.462 son centros escolares, por lo que el Ministerio de Educación ha intervenido la infraestructura de un 40% de las escuelas para mejorar su accesibilidad. Estamos haciendo reparaciones menores en alrededor del 40% de ellos. No todos están con necesidades de reparación, puesto que muchos de ellos son centros recién inaugurados. Los funcionarios también reiteraron el llamado a la población a no bajar la guardia durante el día de la elección para garantizar la salud de los votantes y sus familiares. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Muy bien, a esta hora vamos a enlazar nuestra señal hasta el Hospital Benjamín Blum. Ahí se encuentra realizando una jornada de desinfección. Vamos a escuchar las declaraciones en este momento del viceministro de Salud. Hospital pediátrico es el hospital de referencia nacional para nuestro país, donde están los niños con mayores complicaciones, y es precisamente por eso, como parte de la red de hospitalaria también, es que estamos en esta jornada, precisamente para evitar esos riesgos, ¿verdad? Con estas jornadas lo que se están utilizando era precisamente para evitar los riesgos de contaminación. Es un producto que estamos utilizando, biológico, con un equipo especializado. Ustedes ven allá las personas cubiertas completamente con este equipo. Esta sustancia se impregna en las paredes, en los mobiliarios, etcétera, etcétera, y tiene una duración de 90 días. Ustedes saben que los establecimientos de salud como tal son lugares de gran infección. Según la OMS, es el lugar de mayor riesgo de infección. Y es precisamente por eso que dentro del plan de bioseguridad que se ha implementado, el tema de las jornadas de desinfección es una de las estrategias que se implementaron casi desde el principio, y sirve precisamente para evitar ese riesgo de infección. El objetivo principal es proteger tanto a los pacientes, a los familiares, a los colegas sanitarios, ¿verdad? Tanto médicos, enfermeras, técnicos, personal administrativo, etcétera, que labora también, y por supuesto, como dijimos, principalmente a nuestros pacientes, en este caso a los niños. Ustedes saben que por ser el hospital de mayor complejidad, hay niños con problemas graves y problemas complejos también, y precisamente por eso es que tienen que implementar ese tipo de jornadas para protegerlos, para evitar cualquier tipo de infección de coronavirus o incluso también de otro tipo de bacterias que son de las causas que generalmente causan enfermedades o problemas secundarios en los niños. Estas jornadas son como parte, como dije, de todo un plan de bioseguridad implementado y enmarcado en un plan más grande que es el plan de abordaje al COVID. Ustedes recordarán que dentro de este plan de abordaje al COVID estamos una fase de contención, una fase de preparación y contención, de respuesta y de transición. Estamos en este momento en la fase de transición, pero también parte de eso es siempre esta desinfección que se está implementando, que ya quedará como parte de la oferta de servicios que como Ministerio de Salud estamos realizando en todos los hospitales. Esta desinfección, esta jornada se realiza de forma periódica. Ustedes, como les comenté, este producto dura 90 días y por eso es que se está cronometrando esta desinfección en todas las áreas hospitalarias.
y es parte de un trabajo programado de la red precisamente de hospitales. Toda la red hospitalaria, también primer nivel de atención y otros centros de salud son parte de esa programación que estamos realizando como tal. Así es que agradecerles. Hoy, en esta ocasión, Muy bien, ahí estaban las declaraciones del viceministro de Salud desde el Hospital Benjamín Blum, donde se realizan jornadas de desinfección de estas áreas, como él bien lo decía, para protección, para seguridad del personal y también de todos los pacientes, para disminuir de esa manera el contagio del COVID-19. Y también el Ministerio de Salud realiza jornadas de desinfección en diversos hospitales del sistema público y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, además de unidades de salud. Y el objetivo de la medida es prevenir contagios del COVID-19 en los trabajadores y también en los usuarios. En estos centros hospitalarios, las autoridades de salud verificaron las jornadas de desinfección en áreas como consulta externa y quirófanos. Los hospitales son foco de infección de diferentes patógenos como hongos, virus y bacterias. Entonces, este tipo de estrategias nos ayudan a bajar la curva, ¿verdad?, de COVID-19, entonces, y a cubrir otros tipos de patógenos o enfermedades que los pueden producir. Este es un programa continuo que se lleva de una manera ordenada y organizada, en donde diariamente damos desinfección a todos nuestros quirófanos, consultorios y áreas clínicas. Esta estrategia tiene una efectividad de al menos 90 días. Con esto garantizamos también cubrir y proteger a nuestro personal de salud, al igual que a todos los usuarios que nos visitan. Las jornadas de limpieza también se ejecutan en aquellos centros hospitalarios denominados no COVID, como el Hospital Policlínico Roma del Seguro Social, que cuentan con griparios para seleccionar a los pacientes y posteriormente referirlos a centros especializados. Nuestro hospital es un hospital no COVID, entonces no se ven pacientes sintomáticos agudos, sino que solo pacientes que vienen a sus controles. Las jornadas se realizan periódicamente y se suman a otras acciones como los tamizajes comunitarios, vacunación, brigadas médicas y medidas de barrera para prevenir los contagios de COVID-19. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Mientras tanto, también se mantiene en marcha el Plan Nacional de Vacunación que día a día están aplicando miles de dosis en el sistema hospitalario de El Salvador. Esta acción se realiza al menos 2.000 veces diarias a nivel nacional. Desde el día 1 del plan de vacunación, 2.000 trabajadores de primera línea reciben la primera dosis del fármaco que promete inmunizar a la población mundial. Fíjese que es algo que estábamos esperando, ¿verdad? Ansiosamente la vacuna. Yo creo que los compañeros lo han visto con mucho entusiasmo, una esperanza. Excelente, agradecemos mucho al presidente de la República y al ministro de Salud, ¿verdad? Porque se nos está aplicando la vacuna a todo el personal de salud que estamos en la primera línea desde que pues inició lo que fue lo de la pandemia. Al personal de salud, recibir la vacuna contra el COVID-19 les disminuye el temor con el que por meses han luchado, contagiar a sus familiares ante una posible infección del virus. Da una seguridad para nosotros y nuestro entorno familiar. La prevención para nuestra familia y amigos. En los primeros días de vacunación, las jornadas han sido un éxito y se espera la llegada al país de más lotes de fármaco que el gobierno ha adquirido, además de las dosis gestionadas en el programa COVAX. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. 5:53 de la mañana y hablando siempre de temas de salud, vamos ahora hasta el Hospital Rosales, donde se está realizando también una jornada de desinfección. Escuchemos las declaraciones de las autoridades en este momento. De Salud. Vamos implementando, como les repetí anteriormente, en los diferentes hospitales nacionales, al igual que las unidades de salud. Esto se está haciendo periódicamente, cada 90 días, ¿verdad? En las diferentes áreas que son visitadas por los usuarios, en caso de las emergencias, consultas externas. En esta ocasión, acá en el Hospital Rosales, se realizará en el área de quirófanos. También escuchamos al director del Hospital Rosales sobre la importancia de estos procesos y lo que se ha venido haciendo desde que comenzó la pandemia. Así es, son diferentes áreas las que hemos hecho la higienización. En esta oportunidad, los quirófanos centrales, el Hospital Rosales cuenta con 25 quirófanos, un quirófano COVID, 6 quirófanos de emergencia, 8 quirófanos de subespecialidades
y estos son los 10 quirófanos de sala central. Aquí se van a beneficiar los pacientes que se atienden en áreas como oftalmología, urología, ortopedia, neurocirugía, entre otros. Así también la seguridad para nuestro personal y también para todas las familias de los pacientes que son atendidos en esta área. Gracias, compañeros. Ahora sí vamos a pasar a ver el proceso de higienización, pero todos los equipos... Ahí estamos escuchando entonces la forma en cómo se va a realizar esta jornada de desinfección en el Hospital Nacional Rosales. Vamos a compartir otros temas. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, lamentó las opiniones políticas que se han generado luego de que llegara al país el primer lote de vacunas contra el COVID-19. Dijo que la salud de la población no debe ser utilizada para sacar provecho partidario. ¿Qué razón política puede tener? Pues ninguna, porque la razón es de salud, es de la vida de las personas, que va más allá de la política partidista. La pandemia y la salud de las personas tiene que obedecer a una política nacional. Y cerca de 5,000 salvadoreños que trabajan en primera línea en esta pandemia han sido beneficiados con la primera dosis contra el COVID-19. Así lo informó el ministro de Salud, Francisco Alaví. A la fecha llevamos ya cerca de 4.500 vacunas colocadas. El día de ayer se lograron aplicar 2.400 vacunas. Y aseguró que esos números siguen creciendo cada hora. De hecho, otras 2.000 dosis fueron movilizadas a nivel nacional para seguir con la tarea de inmunizar hasta en las zonas de difícil acceso. Hemos llegado hasta las islas del Golfo, hemos estado en los municipios más lejanos del país y por supuesto estamos haciendo toda esta logística y esta redistribución para que se pueda garantizar el adecuado uso del biológico. Además explicó que el gobierno se prepara para recibir en breve más vacunas y así avanzar a la meta de cubrir a más de 4 millones de personas. Las primeras semanas de marzo, uno de los programas de las adquisiciones globales y también pues en el transcurso de este mes el segundo lote de llegada de la adquisición nacional. Mientras tanto, seguirán trabajando en la logística de transportar por tierra, mar y aire las primeras 20,000 dosis. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y siempre sobre este tema, un cargamento conteniendo las vacunas anti-COVID-19 llegó a los centros de salud que funcionan en el occidente del país. El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa con el Plan Nacional de Inmunización y los primeros en recibir la dosis del antídoto forman parte del personal médico que trabaja en primera línea contra el virus. La ruta para entregar las vacunas contra el COVID-19 incluyó el municipio de Chalchuapa. Entre los centros de salud donde se entregó el fármaco fueron la unidad comunitaria Dr. Tomás Pineda Martínez y también la unidad médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en Aguachapán, entre otros. Con lo cual estamos dándole ese abastecimiento nuevamente de la vacuna para poder continuar con esta estrategia. Sabemos que es importante vacunar a la población salvadoreña, sabemos que es importante hacer llegar esta estrategia, pero debemos seguir un orden. El gobierno de El Salvador continúa trabajando no solamente con la entrega de aplicación de las vacunas, sino también con los tamizajes comunitarios en todo el país. Por otro lado, recomiendan a la población mantener las medidas y la prevención en general. Con esto esperamos que progresivamente se vayan cumpliendo esas 2.000 dosis diarias que se anunciaba por parte del presidente el día miércoles y incrementarla en base a la necesidad. El hecho de recibir esta primera dosis es una bendición, pues el Señor da sabiduría al hombre, ¿verdad? Y gracias a las autoridades también por su gestión. El gobierno cuenta con un plan de vacunación gradual en el que los primeros en recibir la dosis es el personal médico que trabaja en los hospitales. Posteriormente, serán los soldados, los bomberos y los policías. Además, las personas con enfermedades crónicas y los mayores de 50 años, hasta llegar en su momento a la población en general mayor de 18 años. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y mientras continúan con el plan de vacunación contra el COVID-19 en todo el país, el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica del Ministerio de Salud se mantiene siempre realizando tamizajes comunitarios, esto en diversos puntos de El Salvador. Las cabinas móviles para la toma de pruebas PCR llegaron a Intipucá, en el departamento de La Unión, como parte de la estrategia para la búsqueda activa de casos de coronavirus. El gobierno facilita
el acceso a las pruebas para que más salvadoreños tengan la atención oportuna sin desarrollar síntomas graves. Además, quienes resultan positivos reciben sus medicamentos a la puerta de su casa. Estas acciones permiten detectar más casos positivos, cortar la cadena de contagio y salvaguardar la vida de más salvadoreños. Los resultados de las pruebas se darán a conocer en un periodo máximo de 72 horas. Y la pandemia del COVID-19 continúa golpeando fuertemente a Estados Unidos, pese a avanzar en su proceso de vacunación en la población. Y es que las muertes por el virus se cuentan por miles. Estados Unidos se prepara para superar el 500,000 de muertos por COVID-19 mientras avanza la campaña de vacunación para frenar la propagación del virus. El inmunólogo Anthony Fauci, consejero del presidente de Estados Unidos Joe Biden, asegura que la cifra es histórica y que en nada se parece a las muertes registradas durante la pandemia de 1918, es decir, hace más de 100 años. Por el momento, este país alcanza las 497,000 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia en diciembre de 2019. Alrededor de 61 millones de personas en Estados Unidos han sido inmunizadas con una dosis y 18 millones ya obtuvieron las 2 dosis requeridas. Además, se proyecta vacunar a toda la población para finales de julio y que a finales de este año ya se llegue a la normalidad. Sin embargo, la ola de frío y tormentas registradas en el país han detenido por el momento la campaña de vacunación para avanzar con la inmunización de la población. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y a partir de este lunes, Canadá impondrá pruebas de detección de coronavirus en sus fronteras terrestres con Estados Unidos. Es decir, que los viajeros que ingresen deberán ser evaluados con un kit de hisopos de recolección propia. Los kits de pruebas se ofrecerán en las entradas terrestres y las pruebas se podrán llevar a cabo en un centro especializado o en el lugar donde el viajero realice la cuarentena. En el caso de quienes lleguen por vía aérea, deberán someterse a una cuarentena obligatoria de 3 días en hoteles mientras esperan los resultados del hisopado. La amenaza de la nueva variante coronavirus podría revertir la baja de casos de COVID-19 en el mencionado país. Y mientras tanto, en Italia crece la preocupación por la variante inglesa de COVID-19. Esto ha obligado a implementar alertas estratificadas para tomar medidas más extremas para contener el coronavirus. Las aglomeraciones y la falta de conciencia de su población han agudizado la situación. Ante el avance de las nuevas variantes de coronavirus, las regiones italianas Centro, Nápoles y Bolonia, que eran consideradas de riesgo moderado, ya fueron declaradas oficialmente de riesgo medio. En el caso de las regiones con alerta naranja, implementan medidas más drásticas, como el cierre de bares y restaurantes al público, y en el caso de la alerta amarilla, pueden recibir clientes a determinadas horas. También hay en regiones situadas en las cercanías de la capital. Por el momento, Italia contabiliza 14.931 nuevos casos y 251 muertes. Desde el inicio de la pandemia, han sido registrados más de 2 millones de infectados y 95.486 decesos por COVID-19. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y garantizar la atención social a las comunidades de mayor vulnerabilidad en el país continúa siendo una prioridad para el gobierno, que desarrolló una jornada médica para más de 60,000 familias de la comunidad El Espino. Consultas gratuitas de medicina general, atención ginecológica, control materno-infantil, vacunación, pruebas de COVID-19, entre otras atenciones, llegaron a la comunidad del Espino de Antigua Cuscatlán como parte del seguimiento que el Ejecutivo realiza a las 64 familias que serán beneficiadas con viviendas dignas. Parte del plan de atención social para las comunidades que el sistema de vivienda está atendiendo. Estamos convencidos que a través de la salud, de la educación, de la cultura, es como se construyen comunidades de paz. Los habitantes de El Espino aplicaron para ser beneficiados con casa propia a principios del gobierno del presidente Nayib Bukele. Los primeros apartamentos serán entregados a las familias en los próximos días. El lunes comienza el traslado de las familias a su vivienda segura, a su vivienda adecuada, después de que hace 3 años aproximadamente sufrieron un desalojo inhumano, en el que los sacaron a la calle sin pensar que iban a pasar momentos de lluvia, de dolor, de incertidumbre, de miedo. El Ministerio de Vivienda, junto a miembros de la comunidad,
3 cooperantes y la Dirección General de Centros Penales iniciaron la construcción de los apartamentos con una inversión aproximada de $2.2 millones. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y la Dirección Nacional de Medicamentos emitió una alerta a la población sobre problemas de falsificación de un lote de medicamento, específicamente el medicamento Citiga, que es utilizado para tratar el cáncer de próstata. La Dirección Nacional de Medicamentos llamó a los establecimientos farmacéuticos a realizar una búsqueda interna del lote CC-BTP del producto Citiga, tras lo comunicado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, de Colombia, luego de detectar problemas de falsificación de este fármaco utilizado para tratar el cáncer de próstata. La Dirección de Medicamentos hace además el llamado a abstenerse de distribuir y comercializar las tabletas de 250 miligramos de Citiga de este lote. A través de la Comisión Técnica de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, se recomienda a la población abstenerse de adquirir este medicamento con las características previamente descritas y se informe de manera inmediata a la Dirección Nacional de Medicamentos si por cualquier motivo tiene conocimiento de lugares donde se distribuye o comercializa, denunciando al número 136 de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Y a quienes han consumido el medicamento y han presentado algún síntoma adverso, piden reportarlo al 2522-5056 o a los correos electrónicos farmacovigilancia.elsalvador@medicamentos.gov.sv o vigilancia.sanitaria@medicamentos.gov.sv. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y próximamente El Salvador podrá hacer valer su opinión y hacerse escuchar este 28 de febrero y no te puedes perder la cobertura del evento electoral. A partir de las 3 de la madrugada, con un gran equipo comprometido a llevarte toda la información de las elecciones 2021. Así que sintoniza Canal 10 este próximo 28 de febrero. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a Mario Durán, candidato a alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas, y a Francisco Araví, ministro de Salud. AM, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Noticiero El Salvador. Gracias por permanecer en nuestra sintonía informándose con Noticiero El Salvador. El presidente de la República anunció que este lunes
inicia la entrega de computadoras para el 100% de los estudiantes y maestros del sistema público. Se trata de dispositivos de última generación que cuentan con las herramientas para mejorar la educación en el país. Desde sus redes sociales, el mandatario salvadoreño informó que ya llegaron las primeras computadoras que serán entregadas al 100% de niños y jóvenes que estudian en todas las escuelas del sistema público del país. Se iniciará con la entrega esta mañana, resalta el mandatario, junto a la primera dama, la ministra de Educación y la Secretaría de Innovación. El presidente Nayib Bukele agregó que todas las computadoras vienen con Windows 10, Google Classroom y todas con Internet gratis. También incluirán certificación en el idioma inglés para los alumnos de último año de bachillerato en la plataforma Platzi. El mandatario es enfático en que el 100% de los maestros también recibirá su propia computadora. De acuerdo con el jefe de Estado, con la entrega de computadoras, El Salvador dará un gran salto en educación y en menos de un año habrá desaparecido el 100% de la brecha digital. La misma ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, aseguró que ha iniciado una nueva era, la era de las políticas públicas universales en educación. La funcionaria señala que la única forma de hacer la educación un pilar del desarrollo es llegar a todos con programas de calidad y no solamente a un grupo. Esto es construir equidad. La titular de Educación señala que se finalizó la época de los proyectos pobres para pobres, enfoque que nos tiene en el subdesarrollo, y agrega que la computadora y el Internet para todos son el inicio de una nueva visión que integra la herramienta, la conectividad, la reforma curricular, la formación docente y la articulación con las demás plataformas. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. 6 de la mañana con 11 minutos y vamos a continuar hablando de este tema. Y es que justamente a esta hora se están preparando ya las computadoras que van a ser distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a enlazarnos con Víctor Hernández para que nos cuente sobre este y otros temas. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carla. Bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema, darle seguimiento a este anuncio que ha dado a conocer el presidente de la República. Van a ver ustedes las imágenes del embalaje de las computadoras. Ya en horas de la madrugada ha comenzado a hacerse el embalaje de estas computadoras que comenzarán a ser entregadas, como bien lo mencionaba el presidente Nayib Bukele, este día, para tener más o menos una idea de qué sectores comenzarán a ser entregados. Tenemos información que este detalle de estas computadoras comenzarán a ser entregadas en el sector de San Salvador, sería uno, en el ITCA, que serían un aproximado de 800 computadoras, 874 computadoras. El otro punto, que sería en Zacatecoluca, más de 1072 computadoras, y también en el Megatec de la Unión serían entregadas 1396 computadoras. Esta es parte de las primeras entregas que comenzarían a hacerse a partir de este lunes, tal y como lo ha anunciado el mandatario Nayib Bukele el día de ayer, y estas son las imágenes ya del embalaje y de lo que se estaría entregando en las próximas horas este lunes. Carla, esta es la información que nosotros tenemos sobre este importante anuncio que es tanto de beneficio para la educación en nuestro país, para disminuir la brecha digital en el territorio nacional, también para mejorar este acercamiento entre la digitalización de la educación y, por supuesto, la situación también que se vive, porque es necesario por el COVID-19 tener ese tipo de tecnologías. Esta es lo que teníamos preparado. Carla, vuelvo contigo al set principal. Sin duda que estas computadoras llegan al país y a los alumnos en un momento indicado, cuando nos encontramos en una pandemia por COVID-19 y hay muchos, bueno, la mayoría de los estudiantes están en casa estudiando y necesitan estas computadoras. Así que es importante, manténgase pendiente si sus hijos estudian en alguna escuela del sistema público, van a recibir una de estas computadoras. Gracias, Víctor, por la información. Y cambiamos de tema. El partido Nuevas Ideas cerró la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 28 de febrero. El candidato a la comuna capitalina, Mario Durán, recibió el respaldo de otros aspirantes a alcaldes y diputados
del departamento de San Salvador. Al encuentro asistieron líderes comunales de los 6 distritos de la ciudad. Una verdadera fiesta se vivió en el cierre de campaña del candidato a la comuna capitalina Mario Durán. Acompañado de los candidatos de otras alcaldías del departamento de San Salvador y de las 24 curules en la Asamblea Legislativa, Mario Durán expuso ante cientos de capitalinos las principales apuestas de llegar a la silla edilicia. Durán apuesta a continuar la revitalización del centro histórico, la construcción de un refugio para indigentes, la intervención de los mercados, una veterinaria municipal y una universidad para el adulto mayor. Y la alcaldía de San Salvador va a servir precisamente como un instrumento, como una herramienta para que todos los proyectos y cada una de las operaciones que se tengan que hacer por parte del Ejecutivo lleguen a las comunidades, lleguen donde la gente los necesita. El candidato a la alcaldía reiteró el llamado a los capitalinos a acudir a las urnas el próximo domingo para materializar lo que los sondeos de opinión dan como un hecho, pero que asegura está en riesgo por el Tribunal Supremo Electoral. Como el voto masivo mata fraude, todos vamos a salir a votar el 28 de febrero. El próximo 28 de febrero, los mismos de siempre van para afuera y no les queda más que hacer fraude. Por eso nosotros vamos a estar atentos a que esa situación no se presente. El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Sabla Bukele, acompañó al aspirante a la comuna e insistió a la militancia que la defensa de los votos será vital para el partido que compite en su primera elección. Tenemos que cuidar los votos el 28 de febrero. No dejaremos que se roben la voluntad del pueblo. Y ustedes, ese ejército, esos guerreros, lograrán la segunda parte de esta historia que iniciamos en el 2019. El llamado del presidente de Nuevas Ideas surge por las constantes fallas en pruebas y el simulacro nacional de transmisión de datos del Tribunal Supremo Electoral, lo cual ha generado desconfianza en el partido que se perfila como el gran ganador de los comicios de la próxima semana. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y también decenas de salvadoreños que viven en el exterior viajaron al país para apoyar a los candidatos del partido Nuevas Ideas en las próximas elecciones. Previamente realizaron un encuentro para externar su respaldo público, evento al que asistieron candidatos y autoridades del partido. Están allá, pero tienen su corazón aquí en El Salvador. Y la esperanza, porque viajaron desde Canadá, Estados Unidos, Italia y otros países con el único objetivo de votar por candidatos de Nuevas Ideas el próximo 28 de febrero. Los salvadoreños en el exterior hemos venido a votar, aquí estamos a decirles que no están solos nuestros diputados y alcaldes de Nuevas Ideas. Estamos aquí unidos dando ese voto de confianza y que nos hemos hecho presente dando la cara por los que no pueden venir. En este encuentro, los candidatos a diputados del partido de la N se comprometieron con la diáspora a legislar para que no tengan la necesidad de tomar un avión para elegir titulares de la Asamblea Legislativa y alcaldías. Trabajarán intensamente bajo el amparo de la ley de nuestra Constitución y usarán todos los mecanismos legales hasta lograr que se aprueben las reformas legales que permitan que los salvadoreños que residen en el exterior puedan ejercer su derecho político. A partir del 1 de mayo de este año eso va a ser una realidad. Con esa promesa, los hermanos lejanos dijeron sentirse satisfechos y destacaron que se trata de una novedad. Otros partidos políticos siempre nos habían visto como eso, como remeseros políticos. Solo necesitaban nuestra plata, pero jamás se acordaron de nosotros. Por primera vez un partido político creó una secretaría para salvadoreños en el exterior y como recompensa la comunidad decidió omitir distancia y finalmente participar en los comicios del próximo domingo. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y candidatas a diputadas por el Parlamento Centroamericano y la Asamblea Legislativa tuvieron un encuentro con líderes municipales de todo el país en el que motivaron al sector a ser parte de las transformaciones de El Salvador a través de la política. En el encuentro denominado Juventud al Poder, las candidatas afirmaron su compromiso por el desarrollo del país y de acabar con las viejas prácticas de corrupción promovidas por los partidos políticos tradicionales. Estamos trabajando para mejorar un país, no para mejorar nuestra vida y nuestra economía familiar. Nosotros somos la punta de lanza
desde ya para poder hacer las transformaciones en nuestro país. A pocos días que Nuevas Ideas se convierta en la primera fuerza política del país, Elisa Rosales resaltó la importancia que la población elija a funcionarios capaces y comprometidos con El Salvador. Necesito una mejor asamblea, necesito un mejor parlacen y necesita mejores alcaldías que trabajen de la mano con nuestro presidente y que trabajen por nuestra población, que trabajen por nuestros jóvenes. El 28 de febrero se escribirá una historia de renovación, señaló la secretaria nacional de Juventud, Ivania Handal. Políticos nos han estigmatizado como jóvenes, pero ahora, nunca en la historia de un partido político nuevo había existido tanta apertura para la juventud y ahora llevamos el 80% de nuestros candidatos que son menores de 30 años. Las candidatas destacaron la capacidad de la juventud salvadoreña para promover el desarrollo del país. En el encuentro participaron líderes juveniles de Nuevas Ideas a nivel nacional. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y en otro evento, el partido Alianza Republicana Nacionalista conmemoró a su líder en medio de un discurso de confrontación y odio, en el que aseguran buscar equilibrio de poder y defender la democracia, pero contradictoriamente afirman que no entregarán El Salvador el próximo 28 de febrero. Hoy es el momento de defender esa democracia y lo vamos a hacer votando. Así, llamó el alcalde de Santa Tecla a la población a lo que consideran defender la democracia durante una conmemoración a su padre y fundador de Arena, Roberto Dawinson. Un día de reflexión, dijo el edil tecleño, en medio de un discurso de ataque al gobierno y los candidatos de Nuevas Ideas, a quienes las encuestas dan una amplia mayoría en los próximos comicios. Y lo que buscan es hacer ver mal a la gestión municipal. ¿Pero por qué? Con fines electorales. Es mejor, lo digo conocido, que arriesgarnos con aquellos que no tienen ninguna idea ni que se les presente enfrente. Balance o equilibrio de poder. A eso evoca una de las principales oposiciones del gobierno, que señala abusos de poder mientras justifica a gobiernos anteriores. La democracia cristiana, con la Declaradora Verde, sí hizo bastante abuso del poder, pero no de forma burda. El FMLN, que fue un gobierno que pensábamos que ya la democracia la perdíamos. Hubo abusos, hubo denuncias, pero hubo equilibrio de poder. El partido Arena dice estar en constante renovación y buscar alejarse de la confrontación. Sin embargo, a pocos días de las elecciones, el discurso es diferente ante los resultados que colocan a Nuevas Ideas como la nueva fuerza política en El Salvador. Y que nosotros no podemos entregar El Salvador el próximo 28 de febrero. Los resultados se conocerán en las urnas. Lo que es innegable es el rechazo de la población a los partidos que han saqueado las arcas del Estado con diferentes actos de corrupción, muchos de ellos judicializados o en proceso de investigación. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y a las puertas de las elecciones legislativas municipales para el Parlamento Centroamericano, también la Iglesia Católica llamó a los partidos políticos y al Tribunal Supremo Electoral a realizar un proceso transparente que respete la voluntad de los salvadoreños. Ya pasó el tiempo en el que en las elecciones se jugaba con la voluntad del pueblo. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, dijo que sería grave para el proceso democrático si se bloquea o se obstruye la voluntad popular del electorado en las urnas el próximo 28 de febrero. No se puede tampoco vulnerar el derecho de elección que cada persona tiene. ¿A qué me refiero? Que no puede haber fraude de ninguna manera. El líder católico considera que no puede obstaculizarse el trabajo periodístico durante la jornada electoral. Que no hayan bloqueos, que aquí nadie puede entrar, porque si se meten más cámaras o drones, lo que sea, van a desconectar esto y el sistema tiene que funcionar sin que nadie intervenga. Eso no está bien. Exhortó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a garantizar que el proceso sea limpio, transparente y justo. Ese es su oficio. Por eso es el Tribunal Supremo. O sea, los magistrados son los jueces que tienen que garantizar eso. Y lo más importante es que sean totalmente abiertos, transparentes.
Monseñor Escobar Alas también llamó a los salvadoreños a ejercer su derecho al voto y a los candidatos que sean electos a alejarse de las viejas prácticas de corrupción, de aquellos que ven en la política la oportunidad de enriquecerse. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y mientras tanto, el diputado suplente de Santa Ana por el partido FMLN, William Grijalva, fue capturado por supuestamente amenazar con arma de fuego a otra persona que iba a bordo de su vehículo. De acuerdo con la versión policial, el hecho ocurrió durante una hora determinada de tráfico, donde el funcionario perdió el control. Por ello, será remitido a los tribunales en los próximos días. Él fue remitido, las diligencias fueron remitidas por los delitos de amenazas agravadas y portación y tenencia ilegal de armas. Las diligencias recién se han recibido, estamos depurando el expediente para que en cuanto esto está, presentarlo a los tribunales correspondientes. Este fin de semana finalizaron las jornadas de capacitación para quienes conformarán las juntas receptoras de votos el próximo 28 de febrero. Pero van a reflejarlas como sobrantes, porque eso es lo que son. Las capacitaciones iniciaron en enero a nivel nacional. Serán más de 87,000 personas quienes integrarán las juntas receptoras de votos. Ya la gente ya está finalizando el ciclo, que ya vinieron en enero, en la primera ocasión, y hoy vienen en la segunda, y hoy se les está entregando ya su certificación, esperando que en un momento el Tribunal Supremo Electoral manifieste de qué manera vamos a entregar las credenciales. En las jornadas se les enseña a los participantes datos generales sobre el evento electoral. Lo que es una JRB, cuántos miembros la componen, qué hace el secretario, el presidente, cada uno de las vocalías, el paquete que van a recibir ellos de parte del delegado de GEN, que lo revisen las papeletas, que van a hacer 3 bloques de 700 y que tenga todos los insumos o utilería necesaria. Es un proceso práctico en el cual nos ha ayudado mucho para poder no solo entender, sino que digamos estar listos. Y los detalles del equipo tecnológico que será utilizado para el escrutinio. Dele cancelar, vamos a ver aquí el voladito rojo. Acá. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Quizás el manejo del software ha sido un poco tedioso, pero a la larga, pues, con la explicación que nos han dado los instructores, pues creo que sí, ha sido bastante aceptable. El Tribunal Supremo Electoral habilitó 151 centros escolares para capacitar a los miembros de las 8,451 juntas receptoras de votos. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Internacionales. Iniciamos nuestro recorrido internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá este martes su primera reunión bilateral virtual con el primer ministro canadiense. La reunión virtual permitirá a ambos líderes realizar esfuerzos conjuntos en asuntos relacionados al cambio climático, respuesta al COVID-19 y lazos económicos. Según un comunicado emitido por la Casa Blanca, 3 días después de asumir la presidencia, el mandatario estadounidense Joe Biden sostuvo la primera llamada con el primer ministro canadiense para estrechar lazos bilaterales. Y el Instituto de Vulcanología de Guatemala informó que continúan monitoreando los volcanes Pacaya y Fuego por su actividad eruptiva luego que expulsaran lava y ceniza. Ambos colosos se ubican en las cercanías de la capital. El volcán Fuego, ubicado a 35 kilómetros de la capital, registró varias explosiones de débiles a moderadas en el cráter y aún mantiene flujos de lava activos. Las explosiones han causado vibraciones en los techos de las casas cercanas. Asimismo, el volcán Pacaya, ubicado a 25 kilómetros de la capital, también registró explosiones débiles con emisiones de columnas de ceniza y lava. Dicho volcán también se activó en el 2010, causando daños en los cultivos. Por su parte, autoridades de protección civil de Guatemala evalúan decretar alerta en caso de incrementarse esta actividad eruptiva. Y la ola de frío que afecta a gran parte de los Estados Unidos tiende a disminuir con la elevación de las temperaturas este fin de semana. Según indican meteorólogos, la tormenta invernal dejó por lo menos a una veintena de fallecidos y centenares de personas sin electricidad.
Mientras tanto, en las últimas 24 horas, alrededor de 200,000 hogares en Texas recuperaron la energía eléctrica tras los cortes sufridos por las intensas nevadas de los últimos días en extensas áreas del país. Deportes. Alianza Fútbol Club se iba a llevar el clásico capitalino 3-2 ante Atlético Marte en el estadio Cuscatlán. La apertura en el marcador al minuto 32. Anthony Roque, tras un rechazo en el área, definiría con un zurdazo sin nada que hacer para el portero Albo, y era el 0-1 de Atlético Marte. El empate llegaría al 37 desde fuera del área con un gran disparo de derecha el capitán Albo, Marvin Monterrosa, para el 1-1. Ya en la segunda mitad, al 65, marcaría la ventaja 2-1 para Alianza. El delantero colombiano Jorge Córdoba, con una obra de arte desde fuera del área derecha al ángulo, sin reacción para el arquero marciano. El 3-1 del cuadro paquidermo al 73. Nuevamente Jorge Córdoba tras un centro y el más rechazo del defensa de Atlético Marte para marcar su doblete. Y el 3-2 definitivo de los bombarderos al 78. David Ballesteros cerrando el centro de su compañero para la victoria alba 3-2 ante Atlético Marte. Y en otros resultados, siempre de la jornada número 3 de la fase 1 en el torneo Clausura 2021 de la Primera División. En el Grupo Oriente, Jocoro y Municipal Limeño empataron 0-0. Luis Ángel Firpo derrotó 1-0 a Club Deportivo Águila. En el Grupo Centro, como vimos en las imágenes, Alianza se llevó el clásico capitalino 3-2 ante Atlético Marte. Santa Tecla venció a Chalatenango con el mismo marcador 3-2. En el Grupo Occidente, Sonsonate cayó derrotado en casa 3-0 frente a Isidro Metapán. Y Once Deportivo se llevó una victoria 3-1 ante Club Deportivo FAS. Revisamos las posiciones finalizadas 3 jornadas. En el Grupo Oriente, líder Luis Ángel Firpo con 7 puntos. Le sigue Club Deportivo Águila con 4, Municipal Limeño 3 y Jocoro 1 punto. En el Grupo Centro, líder Alianza Fútbol Club con 9 puntos, Santa Tecla 6 puntos, Chalatenango 3 y Atlético Marte en el fondo de la tabla con 0 puntos. En el Grupo Occidente, Isidro Metapán, líder con 7 puntos, Once Deportivo con 5, tercero Club Deportivo FAS con 3 y cuarto Sonsonate con apenas 1 punto. Se llevó a cabo el primer festival de voleibol de playa organizado por la Federación Salvadoreña de Voleibol, que espera masificar e identificar a nuevos talentos para las futuras selecciones de esta modalidad. Es así que este fin de semana en la playa Las Flores, La Libertad, más de 120 atletas de las categorías infantil, cuartetos mixtos y open femenino y masculino disfrutaron de sus encuentros con todas las medidas de bioseguridad implementadas por la pandemia del COVID-19. El monitor y entrenador de las selecciones juveniles de la Federación, Eduardo Zavala, explicó que este es el primer evento que se desarrolla en el año y se ha incorporado la categoría infantil menores de 10 años hasta 14, con el propósito de realizar una nueva búsqueda de atletas, sobre todo porque anteriormente se trabajaba muy poco en esta modalidad. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Y con la información deportiva ponemos punto final a esta entrega de Noticiero El Salvador, pero antes les invitamos a que se quede con Canal 10 y sintonice la entrevista AM con Marisol Dorat. En la primera parte estará conversando con Mario Durán, candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Así es, y en la segunda entrega con el ministro de Salud Pública, Francisco Álave. Así que no se pierda entrevista AM. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Noticiero El Salvador. Los salvadoreños escribiremos una nueva historia. Elevaremos nuestra voz. El acontecimiento que marcará un antes y un después en el país. Un hecho sin precedentes. Con la cobertura más grande de equipos desplegados en el territorio nacional. Unidades móviles, enlaces y transmisiones en vivo donde ocurra la noticia.